Como les prometí, el CFO Summit continúa y ya vamos a dar paso en una charla más que interesante a la coyuntura de la economía y la macro. Estamos con José Luis Espert, diputado nacional, economista, durante mucho tiempo columnista del Cronista también, así que gracias. Sí. Tenía pelo cuando escribía para el Cronista. Hoy presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, y por eso el tema, José Luis, es el presupuesto. No podía ser de otra manera. A ver, la primera pregunta tiene que ver con algo que se ha un poco escrito estos días también, y es: el presupuesto tiene una regla fiscal muy clara, muy determinante, que es blindar el déficit cero. Y la pregunta es, ¿por qué esta ley nos puede ofrecer más garantías que otras que intentaron en el pasado el mismo objetivo, que de hecho en varias de ellas están vigentes y que no lo alcanzaron? Yo te diría que la gran diferencia es el compromiso del presidente con el déficit cero. Yo te diría, en democracia yo no recuerdo ningún presidente que haya inaugurado la presentación del presupuesto él mismo. Ni ministro de Economía, te diría. Ni ministro de Economía. Y la otra cosa novedosa, además de que el presidente en ese discurso da claras muestras de su compromiso con el déficit cero, la otra cosa muy importante es que por primera vez en la historia un presupuesto de la Nación, el artículo 1, el artículo madre del presupuesto, en lugar de decir fíjase el gasto público en tanto, dice el déficit es cero. O sea, es un presupuesto público que en lugar de hablarle a la política, le habla a la gente. Déficit cero para que la emisión sea la más baja posible o cero, y de esa manera la inflación realmente tienda a valores internacionales. ¿El proyecto ya está articulado, como lo mencionó el presidente? O sea, ¿la elaboración de los gastos ya están predeterminados o ahora hay un proceso de discusión, por decirlo así, con las áreas como para ver si el número que va ahí es el que corresponde? ¿Cómo va a ser la mecánica de lo que te toca en Bueno, a ver, déjame dividirte la respuesta en varias, en realidad, respuestas. Vamos. En primer lugar, lo que tiene que tener clara la gente es que el presupuesto tiene una santísima trinidad sobre el cual se asienta todo el presupuesto. El presupuesto, para que la gente tenga claro, son 4.000 páginas en su totalidad. El mensaje, el articulado, las planillas anexas y el resto de las anexas, son 4.000 páginas. Las 4.000 páginas se sientan sobre una santísima trinidad que es déficit cero sin aumento de impuestos, o sea, acá se gasta lo que se recauda, y la primera prioridad de gasto es el pago de los intereses de la deuda pública. ¿Para qué? Para darle una clara señal al inversor argentino que acá se respetan los contratos y que el primer punto del Pacto de Mayo, que es la inviabilidad de la propiedad privada, es santísima. Entonces, acá hay una seguridad de que el déficit cero se va a lograr con control del gasto público sin aumento de impuestos y respetando la propiedad privada. A partir de ahí queda el gasto público que la política puede ser, que es un gasto residual. Este es un presupuesto donde un gran mensaje es que el gasto público que la política puede ser es residual. En ese gasto público residual, lamentablemente hay gastos que ya están indexados por ley. Nuestra idea es desindexarlos para que la política fiscal sea política fiscal y no sea una cosa de autómatas. Y nosotros tenemos nuestra prioridad de gasto. Por ejemplo, queremos que el plan de alfabetización en un país donde los chicos, la mitad no termina la secundaria y la mitad que lo termina con serios problemas de comprensión de texto, es mucho más importante en esta emergencia que el gasto en universidades. No digo que el gasto en universidad no es importante, digo, en esta emergencia donde los chicos no llegan a la universidad, hay que poner el foco ahí. Otra prioridad de gasto es, por ejemplo, van a estar los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado que no se pudieron imponer por decreto, van a estar en el proyecto de ley. También en el proyecto de ley hay una serie de obras públicas en las cuales va a participar la Nación, muy concretas, muy claras, porque no va a haber ninguna transferencia a las provincias por afuera de la coparticipación y por afuera de estas obras públicas que sí va a atender la Nación. En fin. Estas prioridades de gasto que nos hemos fijado como gobierno, bueno, irán al seno del Congreso para que se discuta, a ver si el Congreso está de acuerdo con esas prioridades o no, y vamos a ver qué margen de negociación tiene el Ejecutivo con los cambios que pretenda meter el Congreso. Ahora, hay tres cosas que acá no se cambian, que es déficit cero,
sin suba de impuestos y prioridad a la deuda pública. También otra observación que se hizo es que algunas de las proyecciones fiscales o de ingresos parecían tener como inconsistencias, ¿no? Habrás visto una A ver, por ejemplo, ¿cuáles? que aumentaran 100% los derechos de exportación cuando tenías como un tipo de cambio que acompañaba la inflación y no había como una proyección de exportaciones que lo justificara o que los precios de los commodities están en baja. El equipo económico lo planteó como diciendo, bueno, hay una base de comparación baja. La pregunta no era sobre el número en sí, sino sobre si el proyecto lo que hace es más como buscar que la gente ponga énfasis en la regla más que en los números. ¿No? Esto se va a cumplir más allá de que se dé o no se dé la proyección tal como está puesta. Es cierto que este es un presupuesto y los presupuestos que va a seguir presentando el gobierno del presidente Milei son presupuestos que, independientemente del panorama macro, siempre van a ser así. Déficit cero, sin suba de impuestos y priorizando el pago de la deuda pública. Esa es la santísima trinidad. El resto va a estar sujeto a discusión del Congreso, pero va a haber una propuesta de cómo asignar gastos públicos sobre esta santísima trinidad. Ahora, la verdad que nos hemos tomado el trabajo muy en serio de armar proyecciones macroeconómicas que, aunque no dependan de ellas el presupuesto, sí presentar, a diferencia de lo que viene ocurriendo históricamente, proyecciones macroeconómicas en las cuales nosotros creemos. Nosotros creemos que el PBI puede crecer 5%, creemos que la inflación puede ser 18.3 durante el año que viene, creemos que el PBI nominal puede crecer 35%, creemos que la recaudación en términos del producto puede crecer medio punto, creemos que el gasto público tiene que bajar medio punto el producto. En fin, son cosas en las cuales creemos y está todo armado de manera consistente. No hay nada hecho sin haberlo estudiado. Por ejemplo, el cálculo de recaudación por derecho de exportación, que es lo que hemos planteado, del 100%, está muy cuidadosamente medida la recuperación de los precios de los commodities, que ya está ocurriendo para el año que viene, con más razón, más la normalización de los pagos y liquidaciones de exportación que quedaron anormalmente bajas en 2024 como consecuencia de la pistola en la cabeza que el gobierno de Alberto Fernández en el 23 le puso a los exportadores para que liquidaran artificialmente una cantidad de divisas que normalmente nunca se hubieran liquidado. Por eso en 2024 se derrumbó la liquidación de exportaciones, se derrumbó relativamente la recaudación de derechos de exportación y por eso el boom, entre comillas, cae en el 2025. ¿Y te parece que la economía en su ritmo actual puede empalmar a esas proyecciones? Por ejemplo, hoy estamos todavía en una inflación que está, ojalá que perfore el 4%, pero digo, llegar a un promedio de menos de 1,5 arrancando el año parece como otro desafío. ¿Cómo lo ves? A ver, nosotros creemos en la proyección del 18.3 para el año que viene, lo cual da un promedio mensual de 1,4. Ahora, vos me decís, el escenario más probable es que comencemos el año con un nivel superior al 1,4, pero creo que vamos a terminar la segunda parte del año abajo. Del 1,4. Por lo tanto, el promedio de 1,4 en el año se va a mantener y por lo tanto creemos en el 18.3. Bien, o sea que la inflación que estamos mencionando es inflación promedio. La que estamos hablando de 18.3. No, el 18.3 es diciembre. Punta a punta. La inflación promedio del año está 10 puntos arriba de eso, porque arrancamos, termina mucho más arriba que el final y arranca más arriba que el final. Bien. Por eso el promedio es de 28.3 y la punta 18.3. Eso significa que nosotros estamos pensando que arrancamos algo por arriba del 1,4. Bien. Y que termina abajo del 1,4. Yo me atrevo a decirte que podemos tener sobre el final del año 25 inflaciones menores al 1% por mes. Bien, me parece buena la precisión porque cuando se dio el número, claramente era un número, digamos, el presupuesto suele tener más de un número de inflación, muchas veces se confunden. El dato de inflación promedio del año que viene no estaba, me parece, tan presente, pero es bueno que lo aclares. Es más, la inflación del IPC da 28%, muy parecida a la inflación implícita que tiene el PBI, que va a ser cerca de 29%. Por eso el 29% de crecimiento de los precios implícitos del PBI más el 5% de crecimiento del PBI real da un crecimiento del PBI nominal del 35%. Cuando decimos que el gasto público cae medio punto el producto es porque crece un poquito abajo del 35%. Cuando decimos que la recaudación crece medio punto el producto, pues quiere decir que crece por encima del 35% nominal. Claramente. El presupuesto tiene algunas
pautas para tratar de ordenar el gasto de las universidades, digamos, dentro de su articulado. Y también de alguna manera pone límites a las transferencias que hace la Nación. ¿Cómo ves la discusión de eso? Bueno, en el medio en el contexto actual donde hay una ley de financiamiento universitario que el gobierno está dispuesto a vetar y que, bueno, de alguna manera el presupuesto busca ya también ordenar esa cancha para el año que viene. Eso va a ser otro desafío. El Ejecutivo va a vetar la ley de financiamiento universitario simplemente porque no vamos a permitir que se juegue con los docentes universitarios ni con ningún trabajador del Estado como la política quiere jugar en este caso. Digo esto porque el presupuesto universitario que el gobierno tiene para el 2024, que es en el cual se centra la ley que ha aprobado el Congreso, no es muy diferente al que propone el proyecto de ley. Ahora, ¿por qué lo rechazamos entonces? Bueno, porque justamente nosotros queremos hacer política fiscal y que no nos aten las manos fijándonos leyes hacia adelante que pueden llegar a ajustar al gasto público de una manera que nosotros no compartimos. Y además no vamos a permitir hacer demagogia con los docentes universitarios. Si el proyecto de presupuesto universitario contempla el gasto que esta ley establece, bueno, hay una decisión del gobierno para respetar los salarios de los docentes. Que no se meta la política de decir, no, nos queremos colgar nosotros la cucarda de que los docentes cobren lo que tienen que cobrar. No, eso no lo vamos a permitir. Se veta básicamente por ese motivo. Acá no hay lugar para la demagogia. Acá la política tiene que entender que hay una etapa que se terminó en Argentina. La política le tiene que servir a la gente, le tiene que servir a los argentinos y tiene que dejar de ser ese lugar donde la política se burla de la gente. Acá, este proyecto de financiamiento universitario es una burla a los docentes universitarios. ¿Por qué? Porque el gobierno ya dio ese aumento, ya está acordando ese aumento, ya se los está dando. Esto de usar una ley al Congreso para hacer populismo electoral no lo vamos a permitir. Por eso el veto. Es muy diferente el veto a la fórmula de movilidad. Ahí la fórmula de movilidad no era solamente la fórmula de movilidad, eran un montón de cosas más que hacían onerosísimo el costo fiscal de ese proyecto, que nos llevaba a déficit fiscal, a emisión monetaria y a sacarle al jubilado de un bolsillo lo que le dábamos por un lado. Eso tampoco lo vamos a permitir. Acá no se le miente más a la gente. El presidente en más de una ocasión planteó que iba a poner como penalidades o sanción para los funcionarios que dispusieran aumentos indebidos de gasto. Pero eso no quedó dentro del presupuesto. ¿Es una idea que todavía está dando vuelta o no? No, la idea que está dando vueltas en el presidente es que haya un proyecto de ley que penalice, sí, los que violan el mandato de no emitir dinero desde el Banco Central para el financiamiento del fisco. Eso sí sigue estando presente en la cabeza del presidente, no sobre el déficit cero, porque el déficit cero es algo que el gobierno va a mantener todos los años en cada presupuesto que se envía al Congreso. ¿Cómo ves la voluntad del Congreso de acompañar en este caso, considerando que, bueno, en el primer año de gestión de gobierno hubo que prorrogar un presupuesto y que también se plantea como opción ver si hay capacidad de gestión como para vivir otro año más sin presupuesto? Digamos, estás como especulándose como un plan B, ¿no es cierto? No, a ver, dos cosas acá, bien separadas una de la otra. La ley 24.156, la de Administración Financiera de los 90, permite indefinidamente gobernar sin presupuesto. No está escrito, no dice indefinidamente, pero la prórroga año por año está implícita. ¿Okay? O sea, podemos seguir gobernando sin ley de presupuesto. Bien. Ahora, de ninguna manera es lo que queremos como gobierno, de ninguna manera. Empecemos porque nosotros del gobierno cuidamos mucho la palabra del presidente, cuando tiene que hablar de temas tan delicados como el presupuesto público. Y el presidente, por primera vez en la historia, se puso frente a la cadena nacional a hablar de presupuesto, a decir déficit cero, a decir para qué usamos a la política fiscal en esta nueva política que pretendemos encarnar desde el gobierno del presidente Milei. Así que nosotros, por infinidad de razones, una política queremos tener ley de presupuesto porque ahí está empeñada la palabra de nuestro presidente. Y queremos tener ley de presupuesto también por una señal a la comunidad y a los inversores. Acá hay cuestiones institucionales que queremos que salgan por ley, para que tengan la robustez
que el inversor requiere para poder invertir. No es lo mismo manejar un presupuesto por resoluciones que en el marco de una ley, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. La última pregunta, José Luis. Vos marcaste que la regla del déficit cero claramente tiene como mensaje el respeto a la propiedad privada. A la propiedad privada. La propiedad privada es inviolable. Es inviolable. Y garantizar de alguna manera a los inversores que se va a cumplir en tiempo y forma el pago de los intereses de deuda. La pregunta que te hago es que el presidente también mencionó que una vez cumplido eso iba a evaluarse la posibilidad de rebajar impuestos, que es otro de sus compromisos. ¿Dónde queda ese compromiso dentro de la ley de presupuesto actual? Bueno, en la del presupuesto 2025 sí, está planeada una baja de impuestos que es respetar, en realidad, una ley, que es la ley de diciembre de 2019 que creó el impuesto país, y en esa ley el impuesto país dura hasta diciembre de 2024. Por primera vez en décadas, por no decirte desde que volvió la democracia, va a haber un gobierno que respeta que una ley que creó un impuesto y que esa misma ley estableció hasta cuándo durara, se respetara la letra de la ley. A partir del 1 de enero desaparece el impuesto país. Eso es un compromiso, está en el presupuesto, así que por primera vez probablemente en democracia hay un gobierno que respeta lo que dice una ley, que crea un impuesto. Cuando muere el impuesto de acuerdo con la ley, se terminó el impuesto. Así que ya estamos con la primera rebaja de impuestos y lo que el presidente ha dicho es que cuando tengamos un superávit, o sea, gasto por debajo de los ingresos, que sea permanente, después vendrá la discusión cuál es el permanente y cuál es no, ahí va a haber baja de impuestos. Mientras sea transitorio, solamente se va a dedicar ese superávit a comprar reserva o cancelar deuda. Pero cuando haya superávit permanente, hay una caterva de impuestos para eliminar o bajar alícuotas. Me imagino, la lista es larga. Sí. Ya que estamos terminando, quiero dejar un mensaje final a los que nos están viendo. La economía, luego de haber tocado un piso, o mejor dicho, arranquemos de cero. La economía estaba en planta baja hacia agosto del año pasado. El incendio que provocó el kirchnerismo nos sepultó al sexto subsuelo. El sexto subsuelo fue mayo-junio. Por tanto, hay una gran caída de la actividad económica, peores indicadores sociales, peor indicador de pobreza durante todo el primer semestre. De hecho, el jueves se va a anunciar un dato fuerte en cuanto a la pobreza. Pero eso todo pasó en el primer semestre por culpa del incendio del kirchnerismo y nosotros como gobierno apagamos ese incendio. A partir del segundo semestre, pero desde el sexto subsuelo, sin ninguna duda la economía empezó a recuperarse y vamos a empezar a asomar la cabeza en la planta baja a partir de enero del año que viene. O sea, faltan todavía unos 3 meses más de estar sexto subsuelo, cuarto subsuelo, tercer subsuelo, planta baja diciembre y tenemos todo el año que viene para crecer y ese es el camino que nosotros queremos recorrer. Hacer en Argentina lo que hace el mundo que prospera. Gracias, José Luis, por habernos acompañado. José Luis Esper, diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nos acompañó en el CFO Summit. Quédense que continuamos.